Buenos días, compañeros, mi nombre es Claudia Milena Jiménez, soy estudiante de sexto semestre de la materia Administración Financiera, jornada noche, de la carrera Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. El objetivo de este video es hacer la descripción de la compañía Ecopetrol, la descripción general de sus acciones, analizar la variación del precio de las acciones en los últimos 6 meses por medio de un gráfico y la descripción de los principales hechos que afectaron el valor de la acción en los últimos 6 meses y cómo fueron afectados. De acuerdo con los estatutos sociales, el objeto social de Ecopetrol S.A. es el desarrollo en Colombia o en el exterior de actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos. La historia de Ecopetrol nos lleva a 1951, cuando la reversión al Estado colombiano de la concesión de Mata dio origen a la empresa colombiana de petróleos. La empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company y emprendió actividades en la cadena del petróleo como una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de administrar el recurso hidrocarburífero de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones revirtieron e incorporó su operación. Las acciones de Ecopetrol, el 23 de septiembre del 2007, presentaron la primera oferta pública inicial para la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. El 12 de septiembre de 2008, a través de JP Morgan Chase, Ecopetrol logró autorización de la SEC para iniciar la venta de sus acciones en la Bolsa de Nueva York con el símbolo EC, a partir del 18 de septiembre de 2008, con un precio inicial equivalente al de 20 acciones ordinarias. Y en julio de 2011, Ecopetrol lanzó una segunda emisión de acciones por un importe de 2.500 billones de pesos. En esta diapositiva podemos ver los productos que maneja Ecopetrol. Entre ellos tiene petroquímicos, que son disolventes aromáticos y polietileno. Industriales, que son bases lubricantes, disolventes alifáticos, aceite de ciclo y aerotar, parafinas, ácido sulfúrico, azufre petroquímico y asfaltos. El GLP es una mezcla de hidrocarburos livianos constituida principalmente por C3 y C4, que se usa especialmente como combustible doméstico para la cocción de alimentos y calentamiento de agua. También tenemos gas natural, combustibles como gasolina para motor regular, gasolina motor extra, diésel corriente, diésel extra, queroseno, combustóleo, diésel marino, base pesada y gasolina de aviación grado 100. En esta diapositiva podemos ver un gráfico donde muestra el valor de la acción de Ecopetrol durante los últimos 6 meses. Como podemos ver, en septiembre la acción empezó con un valor de 1.265 pesos y a la fecha posee un valor de 1.315 pesos. En enero y febrero podemos ver que el valor subió hasta los 1.400 pesos. Sin embargo, su precio desde febrero sigue decreciendo día a día y así se mantendrá. Esto se debe a la combinación de los efectos de un incremento en la oferta del petróleo y una caída en la demanda. Aquí podemos ver las causas del bajo precio del petróleo a nivel mundial. En primer lugar, Irán, con el fin del embargo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica confirmó el 16 de enero del 2016 que Irán ha reducido su programa nuclear como se comprometió a hacer en el acuerdo firmado en julio con Estados Unidos y las otras 5 grandes potencias. Poco después, tanto Estados Unidos como la Unión Europea anunciaron el levantamiento de sanciones vinculadas al programa atómico. Esto permite a Irán no solo su reintegración económica, algo altamente esperado por sus 80 millones de habitantes, sino su rehabilitación política. Además, lo más inmediato será la posibilidad de volver a vender petróleo y de recuperar entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Este movimiento diplomático de Estados Unidos permite que otro país, en principio excluido del circuito normal, abra su manguera a todo el que quiera petróleo. Otra de las causas es Estados Unidos, que intenta reducir la dependencia del petróleo importado
ya que con el petróleo caro de la última década aparecen nuevas posibilidades, nuevas perforaciones que a precios menores no son rentables, como el fracking y las energías renovables. Y esas inversiones empiezan a dar sus frutos. La capacidad productora mundial del petróleo ha aumentado significativamente. Es entonces cuando la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, empieza a ponerse nerviosa. Se están haciendo inversiones muy potentes para sacar petróleo de zonas donde antes no era rentable. De hecho, el fracking en Estados Unidos ha pasado de producir 5 millones de barriles al día en 2008 a 9 millones de barriles al día en la actualidad. La respuesta es clara: aumentemos la producción clásica de petróleo para abaratar el precio y arruinar esas inversiones. Es lo que piensa Arabia Saudí, que produce grandes cantidades para bajar el precio y hacer quebrar el fracking. Arabia Saudí, a la cabeza de la OPEP, se puso manos a la obra. La realidad es que Arabia Saudí empezó tarde, debería haber hecho el aumento de producción mucho antes. Ahora debe hacer un esfuerzo para mantener los precios bajos, incluso mucho más bajos, durante mucho tiempo para que realmente las instalaciones de fracking quiebren. Europa tampoco anda en sus mejores momentos y su consumo es muy significativo. China en su momento ve decrecer su alto índice de crecimiento anual. En 2014 tenía un crecimiento anual de su economía de 7.3%, en 2015 de 6.9%, en 2016 de 6.7% y en 2007 se espera un crecimiento del 6.4%. No es un secreto que China está en crisis y una caída en el consumo de petróleo por su parte afecta a los precios. Un petróleo barato tiene consecuencias de todo tipo, desde las más obvias a las más inverosímiles. La más obvia es que, al ser la economía mundial tan dependiente del petróleo, cuanto más barato sea este, mayores márgenes hay para labores más productivas. Se estima que por cada caída de un 10% del precio del petróleo, el PIB mundial crece en 0.5 y 1 punto porcentual. Otra consecuencia obvia es que los países productores lo van a pasar mal. Las acciones de Ecopetrol van en picada. Arabia Saudí tiene ahora mismo un déficit público del 15% del PIB. Rusia está recortando el gasto público un 10%. Canadá ha sufrido una fuerte devaluación de su moneda que afecta a los consumidores, ya que apenas producen frutas y verduras en invierno. Noruega está tirando de su fondo soberano que proviene del petróleo para equilibrar las cuentas por primera vez en su historia. Quizá no tan obvio es lo que pasará en estos países productores de petróleo. Canadá y Noruega se pueden permitir una crisis, tienen mecanismos y diversidad económica como para afrontar una reconversión dura si hace falta. Pero en otros países como Venezuela, Colombia, Arabia Saudí y Rusia, si los ingresos del petróleo se recortan, las consecuencias son impredecibles. La última consecuencia es que un petróleo tan barato frena las inversiones en energías renovables y esto es una mala noticia para el planeta. Que el petróleo sea barato no quiere decir que consumirlo sea bueno, tanto en calentamiento global como en contaminación, que sabemos que crea problemas a la población. Esta bajada del petróleo va a empeorar la salud del planeta y la salud de sus habitantes y es muy complicado de evitar. Y por último tenemos las conclusiones. Las condiciones geopolíticas y económicas mundiales han hecho bajar el precio del petróleo a nivel mundial, cosa que no excepciona a Colombia y específicamente a Ecopetrol, una de las empresas más grandes del país que ha sido afectada por el bajón mundial del precio del crudo. Los países actualmente buscan energías renovables y están extrayendo su propio petróleo, así como otros por los problemas económicos. El panorama para este sector es bastante desalentador. El precio del petróleo no volverá a subir y por el contrario seguirá devaluándose con el pasar del tiempo. La interacción entre la economía mundial y la de Estados Unidos. Un dólar fuerte es el reflejo del repunte de la economía americana que ya ha doblado su producción petrolera en un poco más de un quinquenio. La desaceleración económica de Japón, China y Europa, que se acerca a la trampa de la liquidez keynesiana, flaquean frente al dinamismo de Estados Unidos. Esto conlleva a un encarecimiento del dólar y a la vez una leve desaceleración de la demanda por materias primas. Y aquí llegamos a la conclusión del video. Muchas gracias por su atención.